Hoy vamos a tratar la segunda clase de matemáticas vigésimales de Anáhuac. La semana pasada, el viernes pasado, tratamos el tema de la numeración, es decir, cómo se pronuncian las cifras y cómo se escriben. Hoy vamos a darle secuencia a esto, cómo se pronuncian los órdenes y cómo se escriben. La numeración se compone de cifras y órdenes. Me gustaría comenzar por un repaso. Así que les voy a pedir que los que ya se saben los números los repitan conmigo y los que no estén atentos y traten de memorizar. Recuerden que las cifras del México antiguo, las cifras de Anáhuac, tenían una estructura interna y esto nos ayuda a memorizarla. Voy a apuntar esa estructura a la pizarra porque así les va a resultar más fácil. Tenemos un paquete de cifras simples, que es 1, 2, 3 y 4. Podemos pronunciarlas igual en español que en náhuatl, que en maya, que en la lengua que ustedes quieran. Hasta en chino se pueden pronunciar. Tenemos además un paquete de cifras subordinales, que son 5, 10 y 15. Y tenemos el resultado de la composición de estas cifras. Es decir, hay 4 cifras que se componen con el 5 y las 4 cifras simples, otras 4, por supuesto, esto va a ser desde el 6 hasta el 9. Desde el 11 hasta el 14 es la composición del 10 con las 4 cifras simples y del 16 al 19 la composición del 15 con las 4 cifras simples. Ahora vamos a pronunciarlas en náhuatl. Se, Omi, Yei, Nahui, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicuey, Chicnahui, Mastlatli. ¿Ok? Mastlatli 11. Mastlatli Omome. Mastlatli Omei. Mastlatli Onahui. Caxtoli. Caxtoli 11. Caxtoli Omome. Caxtoli Omei. Caxtoli Onahui. Y hoy vamos a estudiar los órdenes de lo que viene después. El primer orden les adelanto que va a ser Sempoali. Ese 0 también lo pueden escribir así si quieren, al estilo maya. Pues bien, vamos a repasar brevemente algunos detalles de pronunciación. Como ya les mencioné, estamos basando esta numeración en el náhuatl clásico. Esto tiene un sentido. Si lo basáramos, por ejemplo, en el maya, ahora que vamos a tratar los órdenes, encontraríamos que entre el 20 y el 40 hay excepciones que hacen un poco difícil entender la lógica del sistema. Excepciones que nos obligan a memorizar. Lo mismo pasa si pronunciáramos estas cantidades en otras lenguas de Anáhuac. Sin embargo, es llamativo que en náhuatl la pronunciación es absolutamente regular. Es decir, reproduce con total nitidez la estructura escrita de la cifra. Esto llama la atención por lo siguiente. Los sistemas numéricos de la Tierra primero nacen en la lengua. Son asuntos lingüísticos y ya después van a la escritura y mucho más tardíamente llegan a la escritura racional, que es la que estamos viendo aquí. Por lo tanto, los sistemas numéricos por lo general tienen excepciones, tienen matices, tienen, por ejemplo, nosotros componemos las cifras, los números a partir del 10, sumándole la cifra al 10. Sin embargo, hay excepciones. Esto se cumple, por ejemplo, para decir 10 y 6, 10 y 7, 10 y 8, pero el 11 no sigue esa estructura, el 12 tampoco, etc. En otras palabras, la pronunciación popular tradicional de las cantidades no necesariamente va de la mano con su escritura. Puede haber excepciones, pero esto no lo encontramos en náhuatl. En náhuatl tal parece que la lengua haya surgido después que la forma de escribir las cantidades. Y de hecho es así, porque la lengua náhuatl tendrá 1200 años de edad, mientras que las cantidades aparecen representadas en Anáhuac desde hace
cerca de 4.000 años. Ahora bien, mi impresión es que quienes crearon la lengua náhuatl dijeron, vamos a hacer un canon, no solo una lengua para expresarnos, sino un canon de conocimientos. Y que esa es la causa por la cual la lengua náhuatl se extendió tan rápidamente. Tengan en cuenta que encontramos vocabulario técnico y teológico náhuatl, incluso en libros como el Popol Vuh o los Chilames, que son libros mayas y quichés. Encontramos conceptos importantes del náhuatl en la lengua zapoteca, en otras lenguas de Mesoamérica. Es decir, el náhuatl llegó a todas partes. Era como el latín de la Edad Media. En la Edad Media, una persona que no sabía latín no era una persona culta, pues no podía leer un libro científico. Era como el inglés de hoy. La ciencia hoy se hace en inglés, preferentemente. Ahora bien, esto es independiente del origen étnico de la lengua. Por ejemplo, el origen étnico del latín, bueno, está en Italia. Pero el latín de la Edad Media no era una lengua italiana, era una lengua de toda Europa y de todo el mundo, prácticamente. Lo mismo pasa con el inglés. El inglés surgió en una isla de Europa, pero hoy se usa en todo el mundo y ha variado muchísimo, ya no se pronuncia como en aquella isla. Y pasó con el náhuatl. A medida que se extendía por toda Mesoamérica y más allá, es decir, por todo el náhuatl fue incorporando conceptos de otras lenguas. Encontramos muchísimas palabras que parecen náhuatl, pero en realidad tienen un origen maya o un origen totonaca. Incluso nombres de deidades. Cuando digo deidades me refiero a fuerzas, a poderes de la naturaleza. Ahora bien, voy a usar entonces como referente de la numeración el náhuatl, pero no cualquier variedad del náhuatl, sino la variedad clásica. Para quienes dicen que no existe el náhuatl clásico, pues yo simplemente les digo, estudienlo y verán que sí existe. Se le llama clásica a la variedad de la lengua que quedó representada en la escritura y sobre todo en la literatura clásica. El náhuatl generó una literatura, es una literatura de alcance clásico. Es decir, una literatura canónica e institucional, una literatura que definía los conceptos. No solo eso, se creó al menos una universidad dedicada exclusivamente a la lengua en Texcoco. En Tenochtitlan y en otras ciudades también había instituciones dedicadas a la lengua. Se creó por lo menos una institución de salvaguardia que se llamaba Congreso o Consejo de Floricant Xochicuicat Tlaxtocan. Cuando una lengua tiene estos niveles de refinamiento, por supuesto que es una lengua clásica. Con esos niveles, incluso con menos, nosotros concedemos que existió griego clásico o hebreo clásico. ¿Por qué no con el náhuatl? Sacamos de prejuicios. Vamos a hablar entonces del náhuatl clásico. La pronunciación de los números en náhuatl clásico es un poquito diferente de cómo se pronuncian en la actualidad. En la actualidad, quiero decirles que ya no existe en México o en Mesoamérica o en Anáhuac, no existe un pueblo que piense en términos vigesimales. Esa es la realidad. Todos los pueblos piensan en términos decimales. Esto se debe a que desde hace 5 siglos se introdujo una moneda, se introdujo unas unidades de medida y un pensamiento que tendía al decimalismo. Y que finalmente desde hace 2 siglos ya es estrictamente decimal. Por lo tanto, los pueblos se han ido adaptando. Eso no significa que no hayan conservado conceptos vigesimales. Por ejemplo, si le preguntas a un nahuablante, te va a decir que 20 se dice sempuali. Y eso es una composición de la partícula se, que quiere decir uno, más el término puali, que quiere decir una cuenta. Eso solo tiene sentido en un sistema vigesimal de pensamiento, no en un sistema decimal, porque para nosotros el 20 se compone con 2. Pero si a esa misma persona que te dice que 20 se llama sempuali, te lo dice así de tradición, tú le pides que componga cantidades a partir de unidades vigesimales, se complica. Si es una persona que estudia, pues puede hacerlo, pero por tradición oral no lo ha recibido. Así que tengamos esto muy presente. Hay que ser humildes y ver qué hay, qué falta, qué se puede recuperar. Esto se nota sobre todo en la pronunciación de los números. Debido a que nuestro sistema europeo occidental es decimal, en español pensamos en unidades decimales, nosotros componemos las cantidades superiores a 10 con el ligativo i, que quiere decir con más. Así que yo digo
10 y 6. Eso es una estructura decimal de pensamiento. En la actualidad, el número 16 se compone en náhuatl así: Castoli, Iwan, bueno, el número 16, Castoli, Iwan, C. Castoli, Iwan, C. 16, donde Iwan es la traducción de I, y ahí nos damos cuenta de que hay influencia, no ya de la lengua, sino de la sintaxis del español en la pronunciación del náhuatl. En la antigüedad existía un ligativo específico para componer cantidades, un ligativo específico para añadir cifras, y este ligativo era on. Depende de lo que venga después, se puede pronunciar también om. ¿Ven? Por ejemplo, onawi significa más 4, con 4. Mientras que omei significa más 3 o con 3. Es la misma raíz absolutamente. Después vamos a estudiar ya en las clases de la lengua esta mecánica de cómo un sonido varía según lo que venga después. Esto ocurre en una lengua como el náhuatl porque es una lengua aglutinante que une palabras y entonces se crean sonidos extraños. Ahora bien, para entender la clase de hoy, vamos a hacer un breve repaso de lo que aprendimos en la primaria. En primaria nos enseñaron los números, nos enseñaron a componerlos y probablemente ya se nos olvidó el trabajo que nos dio componer los números. Vamos a tener una idea de ese trabajo a partir de un detalle. Por ejemplo, la cantidad 260. 260 es el número de tonales o de días calendáricos que hay en lo que llaman el año sagrado, en el tonal powali, es decir, la cuenta del tiempo. Hay 260 días con nombres propios. ¿Cómo se escribe la cantidad 260 con el sistema de los antiguos romanos? A ver si me acuerdo. 100 se escribe así. Así que 200 se escribe así. 60 se escribe con el 50 más un 10. Así que si no me equivoco, 260 se escribe en romano así. Eso es igual a 260. Bien. Sin embargo, en el sistema arábigo que nosotros usamos, el 200 se escribe así y el 60 así. Si nosotros usamos la misma sintaxis, es decir, el mismo principio de composición de los romanos, escribiríamos el 260 de esta manera. 260. Pero todos sabemos que ahí no está la cantidad 260. Esto es otra cantidad muy diferente. Por lo tanto, en nuestro sistema de composición de las cantidades, de escritura de las cantidades, nosotros aprendimos algo fundamental que no sabían los romanos, ni los egipcios, ni los griegos, ni los hebreos, y por eso es que les daba bastante trabajo hacer matemáticas. Las hacían, y las hacían muy buenas, pero les daba trabajo. Quiero decirles que los sabios de Grecia o de Egipto, bueno, imagínate un arquitecto que tenía que hacer una pirámide, sabe Dios, y millones de toneladas de peso, necesitaba matemáticas avanzadas. No estoy diciendo que no hubiera matemáticas, estoy diciendo que no había una representación racional de la cantidad y por eso se les complicaba enormemente las matemáticas, de tal manera que esas matemáticas no trascendían al pueblo. Tú no vas a encontrar en estelas egipcias o en estelas sumerias o en estelas griegas, en inscripciones de paredes, en murales públicos, no vas a encontrar cuentas matemáticas, a diferencia de Anáhuac. En Anáhuac sí encuentras cuentas matemáticas, porque era un sistema racional de representación y el niño lo aprendía en un par de días en la escuela. Es decir, lo aprendía mucho más rápido que nosotros. Ahora bien, para escribir la cantidad 260, nosotros hicimos algo mágico. Nosotros le dimos valor al espacio. Así que si yo escribo este número, todos concordarán conmigo en que vale 2. Pero si yo encuentro un símbolo para señalar el espacio y digo, aquí hay 2 espacios, entonces ya no vale 2, vale 20. Y si le pongo otro, pues ahí vale 200. ¿Ven?
La misma cifra empieza a valer diferente según la cantidad de espacios involucrados en la expresión. Tenemos un caso como el año que estamos viviendo, 2020. En realidad, ¿qué significa esta expresión? Significa que hay 0 por 1, que además hay 2 por 10, que hay 0 por 100 y 2 por 1000. Bien, así que tenemos 2.000, 2 por 10 y 0 unidades. Luego, cuando vemos esta cantidad nos parece que es muy sencillo de leer, pero nos costó un par de años en la escuela. Solo que ya tendemos a olvidar todo eso. Los anahuacas llegaron a la misma conclusión. Para expresar cantidades no hace falta irse mecánicamente al glifo que representa la cantidad. También podemos darle valor al espacio. Eso se llama escritura ordinal de las cantidades. Solo que en anáhuac el espacio no multiplicaba por 10 y sus exponentes, es decir, 10, 100, 1000, 10.000, etc., sino por 20 y sus exponentes. Es lo que vamos a ver ahora. Si tienen alguna cuestión, pueden irla escribiendo y aquí me la van a decir. Y de esa manera me permite refrescar la garganta. Ahora bien, quiero hacerles un poquito de historia porque en la clase que viene voy a mencionar algo que es conflictivo. Es algo que probablemente me atraiga muchas críticas. Es algo sobre la historia de estos números. Se los digo de antemano. Yo estoy prácticamente seguro de que la numeración que usamos nosotros hoy, que nos llegó de los árabes, que a su vez se la habían dado los hindúes, en realidad es una invención olmeca. Creo que entre los siglos 5 y 1 antes de Cristo vinieron personas de Asia quizás a traer mercancía o a llevar maíz, quién sabe qué. Y de paso se llevaron el principio de la representación racional o la representación ordinal de las cantidades. Esto no lo puedo mostrar ahora, pero en la clase que viene, si nos da tiempo, ustedes van a ver cómo aparecen en Asia signos que ya eran usados por los olmecas. Nosotros usamos hoy signos de numeración que aparecen en los códices mayas y si buscas con calma vas a verlos también en las esculturas olmecas 1000 y 1500 años antes de los mayas. Entonces, esto es una cosa bastante especulativa. Yo necesito que entiendan la lección para llegar a esta demostración de cómo se difunden por la Tierra los conocimientos científicos. Los órdenes. Si tenemos un sistema de numeración que se compone de puntos y barras, solo eso. Quiero decirles que el 0 es solo un signo para señalar espacio. Se usa únicamente si en el espacio no hay ninguna cantidad, pero si hay una cantidad no se usa. Por ejemplo, nosotros lo hacemos igual. Digamos, la cantidad 365 no tiene ningún 0 escrito. ¿Ven? No necesitamos escribir el 0 si encontramos el modo de representar los espacios. Claro, si en vez de 365 solo quisiera apuntar la cantidad 100, ahí sí necesito escribir los ceros para decir no hay ninguna unidad, no hay ninguna decena. Pero si en lugar de usar esta forma de escritura yo tuviera un cuadro dividido en bloques y pongo un 1 aquí, ya yo sé que eso es 100, es decir, 0 unidades, 0 decenas, un centenar. Y fíjense, no estoy necesitando ningún signo específico para señalar el 0. Así que el 0 se cuenta aparte. El 0 es un signo aparte. El 0 es un signo literario de uso numérico, pero es un signo literario porque no contiene una cantidad. Estoy hablando de este tipo de 0, del 0 cardinal, del 0 de la numeración cotidiana. Hay otro 0 en anáhuac que lo vamos a estudiar en las clases de calendárica, que ese sí contiene cantidades latentes, pero eso lo vamos a ver después. Ahora bien, sí, el principio de composición o de trabajo
con los puntos y las barras. Dice lo siguiente: los puntos se acumulan hasta 3, hasta 4. Las barras se acumulan hasta 3. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo junto 3 barras y le añado 4 puntos, ya agoté mis posibilidades de representación de cantidad con puntos y barras. Ya la agoté. Ya no puedo hacer esto. Porque ya yo sé que 4 puntos se me transforman en una barra. Vamos a ver en la práctica qué pasa. Los puntos se me acumulan hasta 4, las barras hasta 3. Si yo tengo 3 barras y 4 puntos, ya agoté. Si le añado un punto, aquí tengo una expresión que equivale a una barra. La voy a apuntar aquí y borro esto. ¿Bien? Pero también sé que las barras se me acumulan hasta 3. No puedo tener 4 barras en la escritura. ¿Qué puedo hacer con eso? En realidad, ¿qué cantidad está contenida ahí? 5, 10, 15, 20. Así que hay una veintena. Si hay una veintena, yo puedo representarla con el número 1. Por lo tanto, lo que hicieron los olmecas, o los antepasados de los olmecas que inventaron este sistema, es decir, esto me equivale a 1, una veintena. Pero para que se sepa que es una veintena, yo voy a poner debajo un signo que me representa espacio. Dice, aquí no hay unidades, solo hay una veintena. Este es el primer orden vigesimal de aquella numeración. Por supuesto, si yo a esta cantidad le sumo 1, ¿qué pasa? ¿Dónde va ese 1 que le sube? ¿Dónde va esa unidad? Esa unidad va en el orden de las unidades, en el espacio de las unidades. Así que 21 se escribe así, una veintena y una unidad. Eso es 21. Hay que escribirlo separado para no confundirlo con un 2 eventualmente, ¿no? Eso es 21, significa un 20 arriba, un 1 abajo. Si quiero escribir 22, ¿qué hago? Bueno, pues le añado otro puntito, 22, 23 y así sucesivamente. Una pregunta: ¿qué cantidad es esta? Bueno, tenemos una veintena, más 5, 10, 15, 4, más 19. Es decir, esta es la cantidad 39. ¿Cómo se pronuncia en náhuatl? Ya sabemos que la veintena se dice sempoali o sempowali. Es exactamente igual. Los mexicas, los texcocanos, todos podían usar ambas pronunciaciones. Tenemos sempoali y tenemos, ¿cómo se llama esta cantidad? Castolion Nahui. Y esta cantidad es una cifra. Por lo tanto, se añade, como ya les expliqué, a través del ligativo on. Así que aquí tenemos Sempoalion Castolion Nahui. 39. Sempoalion Castolion Nahui, 39. Bien. Si yo a esa cantidad le sumo, a ver, se las voy a escribir de nuevo. Sempoalion Castolion Nahui más 1. ¿Qué pasa? Ahí, ¿qué cantidad tengo? 39 más 1, 40. ¿Y 40 son cuántas veintenas? 2 veintenas. Por lo tanto, puedes hablar alto, no hay problema. Por lo tanto, escribo 2 y señalo que se trata de veintenas. 2 veintenas. ¿Cómo se lee esto en náhuatl? Bueno, ¿cómo se dice el 2? Se omi. Om puali. Sem puali. Castolion Nahui. Om puali. Así que un puali es 40. Esto se lo voy a poner con mucha más calma, solo estoy adelantando un poquito. Ahora bien, vamos a entrar en otro asuntito que puede ser un poco desconcertante para nosotros al principio, pero después se hace muy cómodo de usar. Miren, cuando yo empecé a estudiar estas matemáticas, me parecía que lo más cómodo y lo más obvio es componer cantidades sobre 10. E incluso me preguntaba, ¿será posible usar otros órdenes? Yo sé que hay otros órdenes y que los ha habido en la historia,
Pero me resulta difícil entender cómo se puede estructurar todo un mundo de cantidades sin usar el 10 de base. Entonces me puse en la práctica a ver qué pasaba. En realidad resulta muy sencillo. Tenemos que el primer orden de conversión de cantidades es 20. El segundo orden es 20 al cuadrado. Así que ¿vale cuánto? 400. El tercer orden es 20 al cubo. Vale 8000. Hasta aquí lo voy a dejar en este momento para no complicar. Así que si yo tengo un punto con un espacio debajo, eso me vale 20. ¿Bien? Pero si ese punto yo lo traslado hacia arriba, lo pongo aquí, entonces marco el espacio debajo, ¿eso cuánto me vale? 400. Claro. Y si pongo 2 puntos, ¿cuánto me vale? 800. Y si pongo 3 puntos, 1200. Y así sucesivamente. Es un sistema completamente ordenado. Por lo tanto, si piensas en términos decimales, tan ordenado como el decimal, no tienes ningún problema con eso. Ahora bien, si yo pongo un punto acá arriba y entonces señalo el espacio de abajo con un 0, ¿cuánto vale eso? Un octimillar más 0 cuatricentenas más 0 veintenas más 0 unidades. ¿Cuánto es? 8000. Un octimillar, 8000. Ahora bien, ¿cómo se pronuncian estas cantidades? El 20, como ya ustedes saben, se pronuncia puali, que quiere decir paquete o cuenta. También se puede decir powali. Eso si cuentas cosas. Si cuentas personas, no dices puali ni powali, dices pantli. Así que vamos a repasar un poquito. Sempuali, ¿qué es? 20. ¿Y Sempantli? 20 personas. Así que si estás contando personas, por ejemplo, en el ejército o en una organización, la que sea, se ve feo, se ve tosco que diga Sempuali. Debe decir Sempantli. De hecho, si estás contando guerreros, por ejemplo, ya ni siquiera Sempantli, sino Sentecpantli. Y con eso ya lo dijiste todo. Se lo voy a apuntar por si acaso. Una veintena de guerreros, Sentecpantli, donde Pantli pone el orden y Tec alude a los señores o a los guerreros, Tecutli. Entonces, esto se los pongo para que vean también el poder del náhuatl de sintetizar las expresiones. Y cuando hablas correctamente, debes usar estas expresiones sintetizadas. Por eso es necesario recurrir al náhuatl clásico porque las conserva. Ahora bien, el siguiente orden, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? El de 150.000. El de 400. Ay, se me fue. No puede. Ya digo. Sontli. Sontli, que significa mechón de cabello. Ojo con esto, porque ahora vamos a hablar del simbolismo de estos órdenes. Y van a ver que ese mechón de cabello tiene un valor simbólico en la cosmovisión de Anáhuac. Así que si yo digo Sensontli, ¿cuánto vale eso? Un 400. Si digo Onsontli, si digo Onsontli, Onsontli, ¿cuánto vale? Onsontli, 800. Si digo Jade-Sontli, 2400. no, 400, 800, 1200 y así sucesivamente. Luego, Sontli solo significa el orden de multiplicación. No es la cantidad en sí. Por lo tanto, si yo voy a decir 800, es incorrecto decir Omesensontli. Eso es incorrecto. Lo correcto es Onsontli. No tienes que decir sen porque ya no estás en la unidad, estás en el 2 y así sucesivamente. El sen solo se conjuga con el orden si efectivamente vamos a decir una cantidad que es idéntica al orden. De otro modo no se conjuga. Es como decir 1000, 2000, 3000. No tiene que decir 2, 1000, 3, 1000. Eso no es correcto. Bien, sigamos. Siguiente orden, que es 20 al cubo, vale 8000.
Y se dice Chiquipili, que significa cesta. Y, de nuevo, como en el caso de Poali o de Sontli, nos da idea de una cantidad. Sontli significa un mechón de cabello. Chiquipili es una cesta que contiene, en promedio, 8,000 monedas, es decir, 8,000 granos de cacao. Por lo tanto, si yo voy a decir simplemente 8,000, digo C Chiquipili. Pero si quiero decir 16,000, ¿cómo digo? C Chiquipili. Ya sabemos que para añadir cifras uso el ligativo on. C Chiquipili on. A ver, disculpa porque te puse el ejemplo de 16,000, ¿verdad? Si quiero decir 16,000, vamos a mantener ese ejemplo. 16,000. C Chiquipili, 8,000. 16,000, ¿cuánto es? 11. 11 Chiquipili. Pero si quiero decir 8,001. Chiquipili 11. C Chiquipili, siempre tienes que ponerle la cantidad que va a multiplicar. C Chiquipili on C. Y si quiero decir 8,002. Chiquipili 11. C Chiquipili o mome, etc. Esto lo vamos a ver ahora con más calma. Ahora bien, estas cantidades, por supuesto, si tengo hasta 8,000, yo puedo multiplicarlo por 19 y a eso añadirle 19,400, 19 veintenas más 19 unidades. Y eso me va a dar 159,999, lo cual es una cantidad muy buena para la vida cotidiana, porque es difícil contar números superiores en la vida cotidiana, superiores a 100,000, cosas así. ¿Ven? Ahora, para censos de población, para cuestiones de tributos, digamos, para medir la capacidad productiva de toda una provincia o de todo un estado, etc. Los anahuacas necesitaban órdenes superiores, necesitaban componer cantidades muy grandes. Así que vas a encontrar en las fuentes cantidades extraordinariamente grandes. En el caso de estos tres ordinales, ellos se multiplican entre sí para formar otros tres ordinales. Así que tenemos 20, 20 al cuadrado, 20 al cubo, 20 a la 4, ¿cuánto es? 160,000. Obviamente, esos son 20 chiquipilis, ¿verdad? ¿Sí o no? Es decir, chiquipili por 20 me va a dar este orden. Entonces, 20 chiquipilis, ¿cómo se dicen? ¿Cuál chiquipili? ¿Cuál chiquipili? Si yo digo un cuál chiquipili, ¿qué cantidad es? Un cuál chiquipili. 320,000. Un cuál chiquipili, 320,000. ¿Ven? Ahora, el siguiente orden, ¿cuánto vale? 160,000 por 20. 3,200,000. Y eso es igual a 400 chiquipilis, ¿sí o no? Así que aquí tenemos 20, 20 por 20, 400, 20 por 400, 8,000, 20 por 8,000, 160,000, 400 por 8,000, 3,200,000. Ese orden, por lo tanto, se llama son chiquipili. Son chiquipili. ¿Qué diferencia entre on y on? Si le pones a chiquipili, on chiquipili y on chiquipili. No existe esa composición en náhuatl. No hay. Me preguntan qué diferencia hay entre on y on si le añades chiquipili. No hay manera de añadirle a on o su variante on chiquipili. El on, su variante, solo se usan para añadir cifras, nunca órdenes. Eso lo vamos a ver ahora. Ahora bien, si yo digo, por ejemplo, Senson chiquipili, ¿qué cantidad es? Senson chiquipili. 3,200,000. Y si digo Senson chiquipili 11. Senson chiquipili 11, 3,201,000. 3,200,000, 1. Bien, y así sucesivamente. Es muy sencillo. Ahora, el siguiente orden, por supuesto, 8,000, 20,
20 al cubo, 20 al cuadrado, 20 al cubo, 20 a la 4, 20 a la 5, es 20 a la 6 y vale 64 millones. ¿Y cómo se pronuncia? A ver, trata de componer la pronunciación. Aquí tenemos que son 20 chiquipiles, son 400 chiquipiles. ¿Cuántos chiquipiles son? 8,000. 8,000 chiquipiles. ¿Y 8,000 cómo se compone? 20 por 400. Por lo cual, tanto ese orden se pronuncia ¿cuál son chiquipili? Si digo ¿cuál son chiquipili? ¿Qué cantidad es? Pues son 64 millones. 64 millones. ¿Cuál son chiquipili? Yo puedo multiplicar cada uno de estos órdenes por cada una de las cifras. Como mismo digo sempuali, puedo decir opuali, yeipuali, naupuali, macuipuali, chicuasempuali, etc. Hasta llegar a ¿cuál cifra? La cifra más alta, ¿cuánto vale? 19. Y se pronuncia Castolion Naui. Así que puedo decir Castolion Naupuali. Ustedes se dan cuenta que al añadirle un orden a una cifra, yo modifico levemente la pronunciación de la cifra. Por ejemplo, 19 es Castolionaui. Pero si voy a decir 19 veintenas, digo Castolionau Puali. No digo Castolionaui Puali. Eso sería un barbarito. ¿Ves? Digamos, Macuilli, 5. Pero si voy a decir 100, ¿cuánto es? Macuil Puali, 5 veintenas. ¿Ven? No digo Macuilli Puali, sino Macuil Puali. Esto es el fenómeno de la aglutinación que se da mucho en náhuatl. Cuando aglutinas dos términos en náhuatl, el primero de ellos suele perder el sufijo. Se queda sin sufijo. Por lo tanto, no puedes pronunciar ese sufijo. Ese sufijo puede ser un sufijo nominal, como en el caso sustantivo, como en el caso de macuili, ese es un sufijo sustantivo. Pero puede ser simplemente una desinencia, una vocal, como el caso de nahui. Esa i del final se suprime si tú le añades a nau, es decir, al 4, le añades otra cantidad. Bien. Ahora bien, puesto que yo puedo multiplicar cada uno de estos órdenes por la cifra que quiera, yo puedo decir Castolionaupual son chiquipili, Juan, Castolionaupual son chiquipili, Juan, Castolionaupual chiquipili, Juan, Castolionau chiquipili, Juan, Castolionau son, Juan, Castolionau sontli, Juan, Castolionau puali, Juan, Castolionaui. Ahí sí lo termino. En otras palabras, esa es la cantidad más grande que puedo componer con estos órdenes. Y esa cantidad equivale a 1.279.999.999. Así que no se asusten porque haya que pronunciarlo con palabras largas del náhuatl, porque en español también necesitamos largas pronunciaciones. Esta es la cantidad más alta que podemos componer con estos 6 órdenes de composición de la cantidad. Ahora bien, la cantidad de prácticamente 1.280 millones nos permite a nosotros resolver prácticamente todas las necesidades de la vida civil, de la vida cotidiana. ¿Me quieres decir algo específico? Ok. Hay algunas, pero no son preguntas. Ok. Prácticamente todas las necesidades de la vida cotidiana. Eso significa que no existían más órdenes en la cuenta civil. El orden más alto en la cuenta civil es Poisson Chiquipili y multiplica la cifra que le pongas por 64 millones. Con eso podemos componer cantidades de más de 1.000 millones. Entonces no necesitamos realmente órdenes superiores en la cuenta civil. Pero si vas a trabajar astronomía o matemáticas ya avanzadas o otras cuestiones, sobre todo astronomía y calendárica, si vas a trabajar eso, tú necesitas órdenes superiores. Si me vas a decir algo, por favor, dímelo. Necesitas órdenes superiores. En otras palabras, por encima de este orden, encontramos muchísimos otros en los códices
y en las estelas de Anáhuac. Luego, no piensen que la numeración se detiene ahí. La numeración sigue teóricamente hasta infinito, tal como pasa con nosotros. Pero en la práctica nosotros aprendemos en la escuela millones, billones, quizás trillones, pero más allá no tiene ni sentido porque no son números prácticos para nadie. Y lo mismo pasaba en Anáhuac. Luego, la mayor parte de las cuentas que te vas a encontrar van a estar dentro de este rango. Ahora vamos a escribir todo esto con números anahuacas. Realmente es muy fácil. Van a ver qué sencillo es. Vamos a escoger una cifra de multiplicación porque si no, no podríamos escribir la cantidad. Vamos a suponer que cada una de estas cifras, que cada uno de estos órdenes se multiplica, digamos, bueno, vamos a hacerlo primero sencillo. Vamos a suponer que estos órdenes valen 0. Ponemos un punto en el orden superior, señalamos 0 con cada uno de estos y 0 unidades. Bien, ¿qué cantidad es esa? Tenemos 1, 2, 3 ceros, 1, 2, 3 ceros, otro 0 y un punto. Se lo voy a hacer todavía más sencillo. ¿Qué cantidad es esta? Sen poal son chiquipili. Sen poal son chiquipili. Por lo tanto, 64 millones. Pero si yo a este orden también le pongo, no sé, 5. Le voy a poner 1 para que no se complique. A ver, ¿qué cantidad es? Sen poal son chiquipili, Juan. Aquí encontramos otro ligativo. Recuerden, si voy a sumar cifras, uso el ligativo on, variante on. Si voy a sumar órdenes, uso el ligativo Juan, que es contracción, aféresis, se llama de I1, que quiere decir I. Bien, ahí se uso el I. Por lo tanto, si yo tengo un punto en el Poal-Son Chiquipili, eso vale en Poal-Son Chiquipili, 64 millones. Si pongo otro punto en el Son Chiquipili, eso vale otros 3.200.000. Si quieren, vamos a hacer la cuenta en la práctica. 64 millones más 3.200.000 son 67.200.000. Si sustituyo este 0 por una cantidad, pondré este punto para que no se me complique, eso añade otros 160.000. Y así sucesivamente voy a poner puros puntos hasta abajo. ¿Cómo se lee esta cantidad? Muy fácil. Sen poal son chiquipili, Juan. Sen son chiquipili, Juan. Sen poal chiquipili, Juan. C chiquipili. Ahí se le quita la N al C. C chiquipili, Juan. Sen sontli. Mira el 1 ahí. Sen sontli. Juan. Sen poali. Ahí la N se transforma en M. Sen poali. Juan, mejor dicho, on. Este último hay que leerlo también. On. C. Así. En otras palabras, en cada orden yo puedo poner la cifra que quiera. Si pongo una cifra, borro el 0 porque ya no me hace falta. A ver. Hay una pregunta, dice Chignahui, ¿y si se añade comolotl? En Chignahui, ¿qué pasa si se añade el suborden comolotl? Eso es lo que quiero platicarles ahora. El tema de los subórdenes. El tema de los subórdenes es muy poco conocido. Pero antes, si me permites, quiero que salgan de dudas sobre cómo se pronuncian y escriben las cantidades. Vamos a hacer algunas pruebas. Vamos a hacer algunos experimentos. Por ejemplo, mencióname una cantidad que sea útil, ya sea la fecha de nacimiento de alguien, la cantidad de días del año, no sé, cosas así. Una cantidad útil. Por ejemplo, 365 son los días del año. Eso lo vamos a usar después, así que vale la pena aprenderlo desde ahora. 365 días tiene un año. ¿Cómo se escribe esa cantidad? Bueno, ¿cuántas veintenas tiene 365? A ver. ¿Cuántas veintenas tiene 365? 18 veintenas. 18 por 20, 360. Así que yo apunto para empezar mis 18 veintenas.
360. Pero además necesito, para completar la cantidad, 5. Así que la pongo debajo. Y esto se pronuncia, ¿cómo se leen estas tres barras? Kastolli. On. Los 3 puntos, ¿cómo se pronuncian? Yay. Si lo combino, Kastoliomei, el orden, son 18 veintenas. Kastoliomei, Puali, On, Macuili. Así que la cantidad 365 se dice en náhuatl Kastoliomei, Puali, On, Macuili. Esto es muy importante, esto ustedes deben tenerlo en cuenta porque quienes han estudiado calendario de náhuatl, saben que el año se dividía en 18 veintenas y al final se añadía un periodo especial de 5 días llamados Nemontemi. En otras palabras, la división del año refleja la forma de escribir la cantidad de días del año. No es una cosa arbitraria ni nada de eso. Ustedes van a ver en la cultura anahuaca una total coherencia de símbolos. Total coherencia de símbolos. Si hay algo que no es coherente, eso ya no es tolteca. Eso ya es una intrusión, eso es un pensamiento ajeno. Así que, ¿cómo organizar el año? Bueno, escríbeme la cantidad, ya salió organizadita. Nosotros no podemos permitirnos ese lujo en la cultura occidental cristiana porque manejamos cantidades heterogéneas y símbolos heterogéneos. Nosotros todavía seguimos midiendo algunas cosas con sistemas duodecimales. Por ejemplo, las horas del día son 2 docenas, con sistemas sexagesimales, que son cosas que no tienen nada que ver con nuestro sistema decimal. En otras palabras, la heterogeneidad de nuestros símbolos, la heterogeneidad de nuestras instituciones de cálculo y de medida, nos impiden llegar a una homogenización simbólica. En el caso de Anáhuac esto sí existía. Van a ver que el calendario refleja nítidamente la numeración. Por eso es necesario aprender números antes de pasar al cursillo de calendárica. Ahora bien, esta es la cantidad 365 y se pronuncia muy fácil. Kastoliomei. El orden tienes que decirlo siempre. Kastoliomei, Puali, On, Macuili. Vamos a otra cantidad todavía más sencilla. El llamado año sagrado, el Tonalpowali, que se componía de la combinación de 20 signos y 13 números. Tenía una cantidad de ¿cuántas combinaciones? 20 signos. Y 13 números. En total, 13 por 20, 260 combinaciones. ¿Cómo se escribe la cantidad 260 en este sistema? 200, ¿Cuántas veintenas hay en 260? 20, ¿Cuántas veintenas hay en 260? 10 veintenas. ¿Cuántas veintenas hay en 260? 13 veintenas. Perfecto. 13 veintenas. ¿Cuántas unidades hay? 13 veintenas. Como 13 por 20 es 260, ya ahí no hay unidades. Si yo lo dejo así, esto solo vale 20. Por lo tanto, no me queda más remedio que señalar el espacio vacío debajo. Esta es la cantidad 260. ¿Y cómo se lee? A ver, ¿cómo se lee esto? Matlaltliomei Puali. Punto. No es necesario decir que faltan unidades. Eso no es necesario. Matlaltliomei Puali, ya eso es 260. El modo de escribir la cantidad 260 le digo a los sabios cómo debían organizar el año sagrado, es decir, en 13 veintenas y punto. Bien. Bueno, continuamos. ¿Me puedo mover? Vamos ahora a una cantidad un poquito más complicada. El número de días que hay en el año aparente se llama año sinódico o aparente de Venus. Esto es muy importante, lo van a ver después en el calendario. Es básico comprender ese año. El año de Venus se lo voy a escribir aquí. 584 días. Se puede redondear a 584 días. ¿Cómo se escribe esa cantidad? Bueno, decimos, a ver, en 584 me caben los 400. ¿Cuántos 400 me caben en 584? Un 400. Ya pongo un 400. ¿Me quedan cuánto? 184. En 184 me caben las veintenas, obviamente. ¿Cuántas veintenas caben? En 184, ¿cuántas veintenas caben?
9 veintenas, que son 180. Y me quedan 4 puntos. Así que esta es la expresión de la cantidad de días del año de Venus. Si quieres, toma la cámara en tu mano, creo que va a ser más cómodo. ¿Ok? Cuidado con el cable. ¿Cómo se pronuncia esto? Tenemos un 400 más 9 veintenas más 4 unidades. Se pronuncia Sen Sontli Wan Chignau Puali On Naui. Sen Sontli Wan Chignau Puali On Naui. Bien, aquí encontramos una regla. Y ya se las mencioné. Si le estoy añadiendo la cifra, uso el on. Si le estoy añadiendo un orden, uso el one. Así que el on solo se usa al final de la expresión. Todos los demás órdenes se añaden mediante one. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? No, está bien. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. 8 minutos. Vamos a responder a Chignawi. Chignawi pregunta sobre el orden Tecomolot. Les quiero decir de manera muy breve, porque ya se fue el tiempo, les quiero decir que este sistema no solo tenía órdenes de conversión, también tenía subórdenes. Ya sabemos que, por ejemplo, tenemos aquí el techo del 20, pero se dividía en 3 bloques marcados por las cifras de barra, que son 5, 10 y 15. Estos son subórdenes de conversión del orden, bueno, subórdenes de composición del orden vigesimal. Bien, subórdenes de composición. Pero si en vez de 20 pongo 400, pongo Sensontli, esto también se va a cumplir, solo que ya esto no va a valer 5, 10, 15. Va a valer 100, 200, 300. Bien, y así sucesivamente. Cada orden de composición está estructurada en 4 bloques internamente y sus divisiones son subórdenes que facilitaban las cuentas. Por ejemplo, el orden de composición 160.000, que se lee técnicamente Sen Pual Chiquipili, ese orden de composición tenía a su vez 3 subórdenes internos llamados Comolotl. Es lo que menciona Chignawi. Esta información fue conservada por el cronista Hernández en Antigüedades de las Indias. Así que lo mismo puedo decir Macuil Chiquipili, es decir, 40.000, que Sen Comolot. Solo que aquí uso un signo literario, ya no un signo numérico. Así que si digo Sen Comolot, esos son 40.000. Si venía, por ejemplo, de tributo 40.000 sacos de maíz, decían Sen Comolot. Si venían 80.000 sacos, decían On Comolot. ¿Ves? Si venían 120.000 sacos, decían Yei Comolot. Pero si venían 160.000 sacos, entonces recurrían al orden Sen Pual Chiquipili. Esto es una cosa medio complicadita, es una cuestión que no importa para las matemáticas, pero sí importa a la hora de leer un documento anahuaca, porque tú tienes que saber qué cantidad está implícita. Si no sabes qué significa Comolotl, te quedas en cero. Es lamentable ver que incluso revistas científicas de cierto nivel o investigaciones serias científicas, por no saber leer las cantidades, se quedan en el aire o llegan a conclusiones falsas. Por ejemplo, leí en la revista Arqueología Mexicana una interpretación de las cantidades de tributos que aparecen en el Códice Mendocino. Digamos, aparece un atado de mantas. A ver si me sale bien. Esto es un atado de mantas. Bien. Encima aparece el signo para decir Sontli, un mechón, una plumita. Bien. Y al lado aparece, digamos, 4 puntitas de dedos que equivalen a los puntos. Eso se ha leído como 404, cuando en realidad se trata de 4 por 400, que es muy diferente. Estamos hablando de 1600. Por lo tanto, la densidad demográfica, la productividad y otra serie de indicadores y de datos se han interpretado mal por la mala lectura del número. Es necesario entender esto. El sistema de órdenes
No solo lo tuvieron los olmecas y los mayas, lo tuvieron todos. Aparece entre los zapotecas, escrito así como órdenes, aparece entre otros pueblos limítrofes de manera muy bien descrita y aparece en los códices catastrales mexicas. El sistema de orden, por supuesto que lo usaban los nahuas. De hecho, cuando ustedes ven la piedra del sol, ven que tiene una rueda de 20 signos. Es muy sospechoso que esos 20 signos terminen, ¿en qué terminan? En una flor. Siendo flor el signo que vale como 0 cuando hacen inscripciones calendáricas. Bien, de hecho, el diseñador, el escultor, incluso escribió esa flor que se asocia con las cuentas mayas, específicamente, para que quede claro que se trata de una cuenta calendárica. En otras palabras, cada uno de estos 19 signos equivale a una cifra y se puede usar como cifra. Y el último, por supuesto, que hace la veintena, equivale al 0, como es obvio. Esto lo sabemos, no solo es una deducción, esto lo sabemos porque a veces aparecen estos signos en los códices y no es para representar una fecha, sino para representar una cantidad. Por eso es que el estudiante tiene que estar alerta, porque el sistema tenía flexibilidades y si no las conocemos terminamos sacando datos incorrectos. ¿Alguna otra cuestión? Bien. ¿Qué tiempo tenemos? Unos 2 minutos. Bien, muy breve repaso. Entonces tenemos un sistema de 19 cifras más 6 órdenes civiles más infinitos órdenes de carácter astronómico calendárico que no hemos estudiado todavía. Los órdenes civiles se estructuraban en 2 grupos. Órdenes simples y órdenes compuestos. Los órdenes simples eran Puali, Sontli, Chiquipili. Los compuestos, Pual Chiquipili, Son Chiquipili y Pual Son Chiquipili. Con estos órdenes se podían representar cantidades suficientemente grandes para satisfacer todas las necesidades de la población. Y estos son los que vamos a ver principalmente en las inscripciones no calendáricas. Cada uno de estos órdenes se estructuraba en 4 bloques. Por ejemplo, la veintena tenía 4 bloques de A5, marcados por su cúspide. El primer bloque de A5 se marcaba por Macuilli. El segundo bloque por Matlatli. El tercer bloque por Castoli. Lo mismo pasaba con los siguientes. El bloque 400 tenía subórdenes llamados les diré este asunto. Bueno, vamos a tomarnos unos minutitos más. El orden 400 tenía subórdenes llamados Siacatl. Sesiacatl, 100. Onceacatl, 200. Yesiacatl, 300. Sensontli, 400. El suborden 8000. El orden 8000 tenía subórdenes llamados Citlali. Quiero decirle que este suborden queda en las fuentes escritas, pero este únicamente aparece en tradición oral y prácticamente ya se ha perdido. La última zona donde aparecía era en Milpalta. El suborden 160.000 tenía un suborden, como ya les dije, llamado Comolotl. Y así sucesivamente. De los de arriba yo no los he encontrado. Mientras no los encuentre en la fuente no se los puedo decir. Pero tú percibes una unidad, percibes un diseño común. Estos subórdenes se usaban únicamente para contar mercancías y cosas así. No servían para las matemáticas. Para las matemáticas se usaba el diseño, digamos, abstracto, el diseño teórico. Muy rapidito, quiero hacer un repaso de cómo componer, de cómo escribir cantidades. Me vendría bien que alguien me mencionara, por ejemplo, una fecha, su edad, cosas así. Digamos, los anahuacas consideraban que el epicentro de la vida era cuando se empataban las cuentas calendáricas. Eso ocurría a los 52 años. La cantidad 52 tiene 2 veintenas más 12 unidades. Y se pronuncia On Puali On Matlatliomomi.
2 veintenas más 12 unidades. Bien. El límite teórico de la vida, el límite deseable de la vida eran 104 años. 104 años, ¿cuántas veintenas tiene? 5 veintenas más 4 unidades. Y eso se lee, por supuesto, Macuil Puali on Naui. Macuil Puali on Naui, 104. Y así sucesivamente. En otras palabras, la numerología anahuaca era diferente de la nuestra. Tú tienes hoy una cantidad como decir 21. Y lo compones con un 2 y un 1. Y eso numerológicamente vale 3. Pero los anahuacas lo hubieran compuesto con un 1 y un 1. Y eso numerológicamente vale 2. ¿Por qué les digo esto? La numerología depende únicamente del sistema que caprichosamente hayamos elegido para representar las cantidades. No es un valor en sí. Es solo un valor que le atribuimos a determinados signos y que puede cambiar. No existe, la numerología no es una ciencia, en absoluto. Es solamente un regodeo literario que hacemos en torno a las cantidades. ¿Por qué? Porque cambias el modo de multiplicar y te cambió la cantidad implícita en las cifras. En un sistema que tiene 19 cifras, por supuesto, el 11, el 12, el 13, el 14 no son composiciones, son cifras. Tienes que verlo como una unidad. No puedes dividirla en pedacitos, no puedes sumarle nada adentro. Esto se los digo porque existían usos esotéricos de estas cuentas, pero no eran usos numerológicos al estilo moderno. Nosotros tenemos que salir de las concepciones occidentales si queremos entender estas cuentas. Si tienen preguntas, me las escriben, con mucho gusto las voy a responder, las incorporamos para la clase siguiente. Había otra unidad de las que le quería hablar, pero no me ha dado tiempo. En la clase siguiente trataré de entrar en el tema del cálculo y eso me va a obligar a tratar algo fundamental. Ustedes ven que a cada rato les he hecho cuadritos. Esos cuadritos se aparecen en las fuentes anahuacas profusamente. Tienen nombre propio y eran los que se usaban para calcular. Ese sistema de cuadros de coordenadas recibía el nombre de Tezcanicuili. Es lo que significa. Lo podemos entender hoy como tablero de cálculo. Y cuando aprendamos a hacer cálculo básico con estas cuentas, va a saltar otro tema. El tema de los signos para calcular. El signo de más, de menos, de multiplicación, todo eso, el signo de división que usamos. Los vamos a encontrar en Anáhuac. Y eso no es casual. Con esto me quedo. Muchas gracias. Nos vemos. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.